Y a continuación, mis queridos, la oración, efectos de la oración, su práctica. La oración siempre es seguida por un resultado, cuando es hecha en condiciones convenientes. Nunca hombre alguno oró sin aprender alguna cosa. Entre tanto, el rezar es considerado por los hombres modernos como un hábito caído en desuso, una superstición o un resto de barbarismo. Por eso ignoramos casi completamente sus efectos. ¿Cuáles son, de hecho, las causas de esa ignorancia? En primer lugar, el poco uso de la oración. El sentido de lo sagrado está a punto de desaparecer entre los civilizados. Además, la oración es muchas veces estéril, ya que la mayor parte de los que rezan son egoístas, mentirosos, orgullosos y faricios, incapaces de fe y de amor. La respuesta a nuestros pedidos y a nuestro amor es dada usualmente en forma lenta, insensible e inaudible. Los observadores quedan a menudo desorientados por el hecho de que la respuesta está, en muchos casos, lejos de ser aquella que se esperaba. Así, aquel que pide la cura de una enfermedad orgánica continúa enfermo, pero sufre una profunda e inexplicable transformación moral. Efectos psicofisiológicos. La oración actúa sobre el espíritu y sobre el cuerpo de una forma que parece depender de su calidad, de su intensidad y de su frecuencia. Es fácil conocer cuál es la frecuencia de la oración y en una cierta medida su intensidad. En cuanto a la calidad, se mantiene desconocida, ya que no poseemos medios para medir la fe y la capacidad de amar de los demás. Cuando la oración es habitual y verdaderamente fervorosa, su influencia se hace más manifiesta y podemos compararla a la de una glándula de secreción interna, como la tiroides o la suprarrenal. Consiste en una especie de transformación mental y orgánica que se opera en forma progresiva. Diríase que en lo más profundo de la conciencia se enciende una llama. El hombre se ve tal cual es. Pone en descubierto su egoísmo, su codicia, sus juicios equivocados y su orgullo. Y entonces se sujeta al cumplimiento del deber moral, procurando adquirir la humildad intelectual. Así se abre ante él el reino de la gracia. Poco a poco va produciéndose en él un apaciguamiento interior, una armonía de actividades nerviosas y morales, una mayor resignación ante la pobreza, la calumnia, las penurias y mayor capacidad para soportar sin desfallecimiento la pérdida de los suyos, el dolor, la enfermedad y la muerte. Por tal motivo, el médico que va a rezar a su paciente debe regocijarse, pues la calma proveniente de la oración es una poderosa ayuda para él. Sin embargo, no debemos considerar a la oración como semejante a la morfina, dado que la plegaria origina al mismo tiempo que la calma una integración de las actividades mentales y una especie de floración de la personalidad. A veces produce aún el heroísmo y marca a sus fieles con un sello particular. La pureza de la mirada, la tranquilidad del porte, la alegría serena de la expresión, la virilidad de la conducta y, si fuera necesario, la sencilla aceptación de la muerte del soldado, del mártir,
traducen la presencia del tesoro que se oculta en lo íntimo de los órganos y del espíritu. La oración eleva a los hombres por encima de la estatura mental que les corresponde, de acuerdo con su herencia y su educación. Este contacto con lo divino los impregna de paz. La paz irradia de ellos y llevan la paz a todas partes que vayan. Voy a repetir nuevamente esta oración. La oración eleva a los hombres por encima de la estatura mental que les corresponde de acuerdo con su herencia y su educación. Este contacto con lo divino los impregna de paz. La paz irradia de ellos y llevan la paz a todas partes que vayan. Efectos curativos de la oración. Los efectos curativos de la oración en todos los tiempos han despertado la atención de los hombres. Hoy, aún es corriente oír hablar de las curas obtenidas gracias a súplicas dirigidas a Dios y a los santos, aunque, cuando se trata de dolencias susceptibles de curarse espontáneamente o con ayuda de medicamentos vulgares, es difícil saber cuál fue el verdadero agente de la cura. Es solamente en los casos en que la terapéutica es inaplicable o en que no produce efecto, que los resultados de la oración pueden ser verificados en forma segura. La repartición médica de Lourdes ha prestado un gran servicio a la ciencia, demostrando la realidad de esas curas. La oración tiene, a veces, un efecto que podríamos llamar explosivo. Hay enfermos que han sido curados casi instantáneamente de afecciones tales como el lupus facial, cáncer, infecciones renales, tuberculosis pulmonar, tuberculosis ósea, tuberculosis peritoneal, etc. El fenómeno se produce casi siempre de la misma manera. Un gran dolor y enseguida la percepción de estar curado. En algunos segundos o, cuando mucho, en algunas horas, los síntomas desaparecen y las lesiones orgánicas cicatrizan. El milagro es caracterizado por una extraña aceleración de los procesos normales de cura y tal aceleración nunca fue observada hasta el presente. En el transcurso de experiencias hechas por cirujanos y fisiólogos, para que estos fenómenos se produzcan no es necesario que el enfermo ore, pues han sido curadas en Lourdes criaturas que aún no hablaban y también personas incrédulas. Alguien, entre tanto, oraba cerca de ellos. La oración hecha por otro es siempre más fecunda que la hecha por la propia persona, interesada en recibir los beneficios. De la intensidad y calidad de la plegaria es que parece depender su efecto. Tales son los resultados de la oración, de que yo tengo conocimiento cierto. Lo que sabemos ya en forma segura es que la oración produce efectos palpables. Por muy extraño que esto pueda parecer, deben considerar como real que quien pide, recibe, y que siempre se abre la puerta a quien golpea. Escuchen esta música, mis queridos, divina, ¿no es cierto? Haré un corte, una pequeña pausa y volveré con la segunda y última parte de esta y de todo lo que les he traído para el día de hoy, para darles un descanso. Así que hago un corte y vuelvo con la segunda y última parte. Gracias.